Piscis. Del 25 de abril al 1 de mayo de 2016. Lunes. Reflexiona si pones en práctica algún plan o idea para el cual tienes capacidades y que te sirve para mejorar económicamente, conseguir algún tipo de independencia y seguridad. También te manejas con estudios o retomar de conocimientos anteriores que mejoras que no son los típicos de tu profesión o a lo que te dedicas habitualmente. Obtienes con eso algo que deseabas y que te hace feliz. Martes. Hay un compromiso, acuerdo o amistad que se reviva y que viene del pasado. Pensabas que ya estaba perdido o sin fuerzas pero se retoma. Tiene que ver con alguna celebración, reunión o un socializar con otros. Podría tratarse de una boda, bautizo, alguna conmemoración o similares también. Te sientes muy orgulloso de algo que hiciste que sirvió de ayuda a otro y se te reconoce esa labor, aunque no te lo digan. Se relaciona también con algo que llega a su fin. Hay un corte con un asunto que tenías hasta ahora que será para mejor. Miércoles. Llevas adelante algún trabajo para el cual eres el guía o quien hace la mayor parte de las cosas. Sientes satisfacción y felicidad. Es algo que crecerá y está bien. Hay necesidad de expresar los sentimientos que en algún caso llegará por medio de una proposición favorable. En otros tú eres quien debe decir lo que siente o desea desde el corazón. Discriminarás entre pensamientos intentando que uno tome forma y se manifieste según quieres. Estás creativo y tu mente se abre a otras personas o circunstancias beneficiosas. Jueves. Tienes que hacer algún gasto pero que te compensará ya que con eso adquieres una información que será muy buena para tu futuro. No quiere decir que la estés comprando, aunque también podría darse, sino que debido a los pasos o pensamientos que das o producidos por ese gasto, te llegará. Comprenderás con mayor amplitud una cuestión. Aquí ya sales de algo que te tenía triste o angustiado. Esto es porque razonaste de manera objetiva llegando a la verdad o a la conclusión lógica. Ves que las cosas son como son y que tú hiciste lo debido. A partir de ahora cada vez tendrás mayor tranquilidad. Involucra a un joven o estudiante que es muy responsable. En algún caso más bien tiene que ver con un proyecto que se ha puesto en marcha y que está bien. Aunque tanto para uno como para el otro hay un pensamiento tosudo que retorna y que debes alejar, ya que lo único que hace es agobiarte. Viernes. Intentarás controlar tus gastos y adaptarte a un presupuesto. Harás algo de manera impulsiva sin pensar ni un minuto en consecuencias, aunque en principio no es perjudicial. Cuentas con gran fuerza que te ayuda a salir del paso. Además te dejarás llevar por la vida y confiarás en que todo marche de perlas. Aquí hay ilusión, aunque también te preocupas porque algo a lo que dedicas tu tiempo no te está rindiendo como esperabas, más lo hará. Necesita más tiempo. Sábado. Colaboras o tienes una amistad con otro y luchas por eso mismo o por alguna cosa en la que estáis juntos. Es un querer mantenerse ahí sin que decaiga lo logrado y aún mejor, que suba escalones y mejore. Te mantiene atado en cierta manera, pero tú consideras que te compensa, ya que si no bien sabes que puedes liberarte cuando quieras. En una situación sentimental se trata de que hay mucha pasión y sexo pero le falta esa dulzura tan especial que le da el romanticismo. Involucra a alguna persona que es de otro país o que está lejos y con la cual hay planes aunque no está del todo definido. Le faltan algunas cuestiones básicas para que se considere un hecho tal cual. Con ello se obtiene capacitación, poder, prestigio y estabilidad, o bien es lo que buscas. Domingo. Echas mucho de menos a alguien que ya no está contigo y a quien quieres. En casos hay preocupación porque el dinero no llega para todo. Sientes nostalgia de esa persona o circunstancias de tu pasado que recuerdas con cariño. Te ves solo para sacar adelante algún asunto. No tienes visión a largo alcance ni la mano tan larga como para mover las cosas en caso de tenerla. Se te dice que la respuesta está en tu interior, pero en casos prácticos debes valerte de los recursos con los que cuentas y simplemente pedir a tu ser interno lo que quieres. De lo demás ya se encargará él. Te surge algún imprevisto que te mantendrá como atado y sin poder hacer las cosas tal como querías, mas lo solucionarás. Se refiere a algo que se ha implantado y que crecerá a su debido tiempo y ritmo, pero que no se ha mostrado todavía. A efectos caseros puede tratarse simplemente de que haces una tarta y que justo cuando estaba en lo mejor te das cuenta que te falta la nata, y adiós al adorno que pensabas ponerle. O que hay un apagón y hay que esperar a que vuelva la luz.